Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Gina del Pilar. Y bueno, este es el primer episodio de Recursos en la Historia. Como comenté en la breve introducción que posteé hace unos días, más o menos de qué se trata este audioblog. No le quiero decir podcast, sino soy más anticuada y le llamo audioblog. Bueno, este primer episodio va a ser muy importante, es una base de lo que va a venir después con respecto a la historia en los recursos humanos o historia de ciertos procesos, ciertas partes importantes, mecanismos, ¿no?, del área de recursos humanos que de algún modo han iniciado desde hace siglos atrás, antes y después de Cristo, como lo escribí, y que es importante tomar en cuenta para también saber esta cronología, ¿no?, de cómo algo tan aparentemente simple pues no lo es, tiene todo un método, todo un sistema que ha ido pasando a través de la historia y que al final llega a nuestras manos a la actualidad, a como ahora lo conocemos, y es importante saber qué de bueno nos ha traído todo eso, en mi opinión, y qué de no tan favorable también para lo que es el objetivo fundamental de toda área de recursos humanos de una empresa, que es dar trabajo, ¿no?, de acuerdo a las capacidades y al puesto que existe en una organización pública, privada, institución, todo que reúna personas para cumplir ciertas labores u objetivos. Bueno, este episodio 1 lo he llamado los métodos de selección en la historia, ¿no? Métodos de selección en la historia, un acercamiento laboral. Métodos de selección en la historia. Muchos lo conocen como procesos de selección, pero yo, en mi caso particular, yo le denomino métodos, y a medida que vayamos avanzando en este episodio número 1 les diré por qué, o ustedes mismos van a sacar sus conclusiones de por qué. ¿Sí? Bueno, comencemos. Principalmente tenemos que, como lo escribí también en el post, darnos cuenta de que la humanidad ha servido algo. Ha servido a lo que hemos llegado ahora, lo que hemos pasado antes, y el presente, y lo que quizás va a ser el futuro, ¿no? Que es algo pues completamente ya predecible para unos, pero en mi opinión es totalmente impredecible. Y bueno, y estos recursos humanos, es decir, estos recursos, estas digamos gemas, digamos material, por decirlo así, que se ha ido utilizando a favor de es algo que ha ido pasando en toda la historia, que siempre se ha necesitado personas, ¿no?, con distintas capacidades, ¿no?, o con una sola capacidad elemental para poder hacer algo, construir algo, diseñar algo, generar algo o lograr algo. En este caso todos lo conocemos como algo económico, pero también puede ser algo tangible, ¿no?, o también algo intangible, una idea, ¿no?, posicionar ideas o posicionar también fábricas, empresas, qué sé yo, pero siempre se ha necesitado de personal, ¿no? Sin embargo, lo que sí está obviado en la historia es cómo surge este personal, o cómo se llama a estas personas idóneas para algo, ya sea una o cientos, miles, millones, ¿no?, que reúnan esas capacidades para que se pueda lograr algo. Bueno, básicamente en la cronología o orden, por decirlo así, que he tomado, voy a partir de el inicio, ¿no? El inicio, de algún modo que nos va a dar pues una pequeña visión del uso, porque es un uso, ¿no? Si lo vemos de manera fría y no ponemos los términos ahora modernos, suavecitos, que tratan de darte una caricia, ¿no?, con relación a, o sea, trabajas más de 14 horas pero te dan una caricia, no eres un colaborador, no, es un recurso, ¿no?, porque se está utilizando para algo, lamentablemente, y así ha sido
desde antes. Comencemos con la época más o menos medieval, ¿no? Que también tiene una relación, ¿no?, con la época de antes y después de Cristo. ¿Qué pasa con la época medieval? En la época medieval se necesitaban recursos. ¿Para qué? Recursos humanos, ¿para qué? Principalmente para lo que era construcción, ¿no? Sin embargo, acá entra pues lo que puse como título, métodos de selección, no procesos. Procesos es algo que entra de una forma y sale de otra forma. Si hablamos de un proceso de selección en la actualidad, ¿cómo lo utilizan en la actualidad? Podríamos decir, entras a un proceso pero no sales transformado, más bien puedes salir transformado pero de manera negativa si es que no te seleccionan, ¿no? O si es que no eres parte de ese proceso, ¿no? Que está saliendo, más bien está saliendo a otro lado. Pero ¿cuál era su método? Supongamos, acá un ejemplo básico que puse es en la arquitectura medieval, ¿no? Antes pues no existía el término arquitecto, eran constructores, eran picapiedreros, eran gente que eran hombres, la gran mayoría fuertes, ¿no? Que su primera característica para que puedan ser seleccionados, o el método que utilizaban pues los monjes, los obispos, los reyes o las personas encargadas de que estaban interesadas en terminar estas construcciones, pues simplemente tenían que reunir, su método era que tenían que reunir ciertos requisitos físicos y una previa experiencia habiendo construido, y si no, pues pasabas a ser un aprendiz y te servía como un oficio en el lapso de tiempo en el que se hacía la construcción, ya sea de una catedral, ya sea de un palacio, ya sea de un castillo, ya sea pues de una cuestión urbana, pero generalmente comenzamos con esto. Si queremos ver esos métodos de selecciones que tenían interesantes, era cuando se construían catedrales, ¿no? Año 1200, año 1100, año 1000, ¿no?, después de Cristo, y requerías de eso. Los arquitectos no eran llamados arquitectos, eran los dibujantes, las personas que habían dibujado, ¿no? Muchos dicen que la arquitectura prácticamente su base primigenia es el dibujo, la pintura luego, ¿no? Y luego ya cuando se especializan en hacer grandes construcciones ya se le llaman arquitecto por el arco, ¿no? El tema del arco, la recta y todo eso. Entonces, el método de selección que utilizaban era que tenían que tener al menos una experiencia previa para poder ganar un poco más, o en todo caso ser pues unos aprendices, ¿no? Entraban como aprendices, no estoy segura, es como los practicantes ahora, ¿no? Pero en ese tiempo entraban como aprendices y tenían que también tener una cuestión física porque cargaban grandes cantidades de roca, hacían pues brea, ellos mismos hacían la brea, ¿no?, para el tema del sellado, del pegado, y tenían que también cargar maderas, ¿no? Y ahí yo estoy hablando más o menos del ambiente europeo, ¿no? En 1200, en el año de lo que sucedía en Europa. Sin embargo, si hablamos pues del Perú, esto también se podría ver reflejado en las grandes construcciones, ¿no? Tenían que ser fuertes, hombres, tener experiencia. Siempre hay en un método de selección un requisito indispensable que se necesita para que esa persona que va a entrar a cumplir determinadas funciones, ¿no?, pueda compenetrarse con todos por igual, ¿no? No por una cuestión de empática ni por una cuestión, no, simplemente tenían que saber hacer su trabajo y ya, solamente eso bastaba, ¿no? Y eso era pues lo primordial. Luego de esto, que lo puse pues como el tema medieval, como una parte importante de cómo era su método, ¿no? Ahí no es que siéntate, te vamos a tomar una prueba psicométrica para ver si sabes pues matemáticas, geometría, no. Era porque había mucho requerimiento de trabajo y muchas personas que viajaban de familia, con sus familias, pues trataban de buscar un sitio, un punto donde asentarse y poder estar al menos económicamente estables por cierto tiempo, no por la eternidad, ¿no? Y las catedrales obviamente demoraban muchos años, no solo catedrales, capillas, iglesias, etc. demoraban años, entonces ya encontraban pues una estabilidad. Y en algunos casos, pues supuesto, pasaba a sus hijos que entraban como practicantes y ya se hacía pues una especie de cuestión familiar.
Entonces, eso era el método. Miren cómo de 1200, 1100, más o menos 1300, eso era su método de construcción. Luego de eso nosotros podemos pasar también a la cuestión artesanal, ¿no? Dentro de eso también está como que hilado, ¿no? Antes que existe la revolución industrial, pues había una economía completamente distinta. La gente no salía de sus casas, no salía, es decir, no salía de su radio, ¿no? De donde vivían, de su pueblo, porque el trabajo estaba dentro de sus casas, en muchos casos, ¿no? Y si contrataban personal, y ahí viene lo mismo, tenía que saber algo del negocio, y si no, les enseñaban. Nada más, esa era la forma de los métodos en los que ellos, se podría decir, seleccionaban, un método muy muy simple, ¿no? Y era también porque no había pues el tema social de malicia. Obviamente la delincuencia siempre ha existido, ¿no? Sin embargo, ya era una cuestión más de percepción, ¿no? Cuando llegaban pues a sitios donde hacían telas, a sitios donde hacían zapatos, donde estaban los sastres, donde estaba el tema de la agricultura, cuidado de ganado, caballería, todo el tema de trabajo artesanal que requería solamente estar ahí, y requerían muchas veces a otras personas. ¿Por qué? Porque la demanda no es que le vendían a 10, 20 personas, le vendían a muchas personas, a más de 100, 200, entonces era como una producción grande, ¿no? Obviamente luego cuando entremos a la época de la revolución industrial ya se va a ver que ahí sí ya no son 100, 200, sino son millones, ¿no? Y los distintos sistemas o métodos de selección que se utilizaron en aquella época. Entonces acá en la parte artesanal, que va también ligada a la medieval, ese era su método de selección, ¿no? Conocer el negocio, ¿no? Y si no lo conocías y necesitabas la parte de lo que era aprendiz. Era más un tema masculino si eran trabajos pues muy pesados, pero también las mujeres también encontraban ahí pues como que un sector en donde apoyarse laboralmente, ¿no? Usualmente en las economías artesanales de esa época, que no eran pequeñas, trabajaban mucho el tema de la familia. La familia estaba ahí metida, eran familias grandes, ¿no? Eran familias y prácticamente no era un negocio pues familiar que tenía bastante duración, ¿no? Y si entraba otra persona también como que se hacía parte de esa familia, por decirlo así. Pero eran negocios grandes, eran comercios grandes que se realizaban dentro de las casas, sí, porque eran casas grandes, eran sitios donde tenían terrenos inmensos que trabajar o pequeñas fábricas artesanales donde hacer toda su mercadería. Entonces estaba dentro de sus casas, el tema del pan, la comida, todo era dentro de su casa, ¿no? Entonces no tenían que salir, no tenían que ausentarse, y era pues y salvo pues si estamos hablando de estas épocas, estamos hablando de épocas monárquicas, ¿no? Trabajaban pues para pagar los impuestos y también para poder poco a poco ir a ascender, ¿no? Si es que se podía, en el tema pues del nivel social, ¿no? En algunos casos. Entonces nos damos cuenta de que estos métodos de selección eran básicamente conocer, ¿no? Conoces esto, experiencia en esto, ya, y cierta aptitud física, ¿no? Aptitud física en el caso de construcción, de ser fuerte, ¿no? Y todo eso. La parte subjetiva, que ahora en la actualidad se ve mucho, no se tomaba en cuenta. Ahora, vivimos en un mundo que desde hace muchos años, antes y después de Cristo, la parte emocional no es que recién ha aparecido ahora. El tema pues psicológicos han estado siempre, pero no eran considerados, salvo que se hayan vuelto temas ya más digamos de delitos, ¿no? Que vaya pues un tema más legal, robos, asesinatos o qué sé yo. Lo tomaban en cuenta y los votaban y no lo aceptaban y ya, y no es que alguien me defendía mis derechos, no, era algo completamente distinto. Entonces nos vamos dando cuenta que ahí solamente les importaba que sepan su trabajo y nada más, y así pues el que quería se quedaba, el que no renunciaba, y si ya pues cometían algún delito fuerte, que siempre han existido los delitos desde antes de Cristo,
ya ellos lo solucionaban, ¿no? No había un aspecto muy legal laboral, salvo que haya un delito que involucre pues el, el medio, el dolo en el acto hacia la otra persona, ¿no? Tu jefe, tu compañero. Entonces, esto es la época artesanal y nos damos cuenta lo calmado, quizás por decirlo así, lo básico, ¿no? Que era pues contratar a trabajadores, ¿no? Salvo 2, 3 características y ya se vivía pues ya una época de trabajo continuo, ¿no? Salvo pues que se paralice por llegadas de epidemias, que sucedía también. Sin embargo, luego de esto, ya cuando entramos a la época pues del humo, por decirlo así, de la revolución industrial, ya en esta época pues se marca algo completamente distinto, ¿no? Que cambió de algún modo, no sé si podría decirlo armonía, porque no he vivido en esa época, ¿no? Pero por lo que he leído y he podido informarme, investigar, ¿no? Y es parte también de lo que me gusta hacer, leer, ¿no? Hay un libro fascinante de los pilares de la tierra, en el cual me evoco en este tema pues de la catedral, porque te habla también de ese aspecto laboral, por decirlo así, ¿no? Que en algunos casos hasta ahora muchos hacen su método de selección de esa manera, sabes, esto ya pasa, no necesito más, no necesito saber tu pasado, es con tal de que ahora me digas eso, ya en el transcurso como vayas operando en tu trabajo me daré cuenta si eres así, y bueno, te votaré, te irás, renunciarás, qué sé yo, pero no, es así, y era así, y en algunos puntos ahora en la actualidad lo toman así, aunque la gran mayoría no. Ya entrando en la revolución industrial nos damos cuenta de que todo cambia, ¿no? Este tema del ingreso de la moneda, del capitalismo, por decirlo así, del fabricar, pues es algo que explota en todo ese siglo XIX, ¿no? Para beneficio también del avance de los países. Como todo nueva pues como algo nuevo que aparece en el mundo, siempre tiene su lado bueno y su lado malo. Sin embargo, acá me voy a enmarcar solamente en el tema pues de los métodos de selección. No se puede decir de que en la revolución industrial comenzó un inicio de método de selección. Solamente iba el que quería trabajar. Se necesitaba así. Se quería trabajar, ibas, te presentabas y ya trabajabas y aceptabas pues el estar en la máquina, el estar con el humo, el estar con el cansancio, horas de trabajo y todo eso, ¿no? Entonces, obviamente, en muchos casos no necesitaban para esos trabajos en serie pues gente muy intelectualmente profesional, porque los profesionales en esa época pues estaban en otro tipo de cargo, o por lo general no trabajaban, solamente pues vivían ya de la misma posición en la que habían nacido, de las rentas de otros, ¿no? Entonces o si no eran ellos los dueños de las fábricas, o si no estaban inmensos en el estado en el que vivían en los temas políticos, o dentro de lo que era la monarquía, o sea, era muy poca su función para decirles de que ellos también pasaban por un proceso de selección, como decir ahora los profesionales. No, en la revolución industrial los métodos de selección era: quieres trabajar y mientras más necesites, pues más me vas a servir. Es decir, mientras más dinero necesites, pues más vas a querer trabajar acá, porque a más horas te puedo pagar un poquito más, ¿no? Y también teniendo en cuenta de que la economía artesanal o el método laboral artesanal ya estaba pasando, y entraba el tema del capitalismo, entraba el tema de que ahora hay que comprar, que todo estaba más caro, ¿no? La vida se había encarecido y no habían los ingresos suficientes. Entonces la gente pues se sometía a esto porque no quedaba otra. Ya su negocio ya no funcionaba, ¿no? Entonces la gente ya no tenía que estar en sus casas, pasar con su familia, y se iba a la fábrica y llegaba en la noche, y ahí comenzó pues de un modo el inicio del declive familiar también, ¿no? Obviamente se podría decir que se podría entrar en un debate acá desde el inicio del siglo XVIII o quizás el siglo XVII,
Sin embargo, algo que queda muy claro es que antes de la revolución industrial, las familias de repente no estaban unidas, pero la gran mayoría vivía bajo el mismo techo, ¿no? Vivía bajo el mismo techo y había pues una especie de comunión social ahí, la unidad básica fundamental. Entonces, su método de selección, ¿no? Usualmente en la revolución industrial era ese, ¿no? Entra a trabajar, no importa si no había requisito de edad, porque entraban niños también a trabajar, podrían entrar mujeres, podrían entrar hombres. Las mujeres fueron muy importantes también en el inicio de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque los hombres se iban, entonces las mujeres entraron a trabajar a fábricas. Sin embargo, al inicio de la revolución industrial era esto, no había un límite, hombre, mujer, niño, niña, que entre a poder servir a las fábricas, a las minas, a cualquier tipo de planta industrial, les era de beneficio, porque la idea era pues producir, eficiencia, eficacia y todos esos términos que nos enseñan en la universidad, pero que no sabemos que provienen pues de una base muy, muy triste, ¿no? Y que aún ahora lo tratan pues de volver bonito, ¿no? La eficiencia, la eficacia, la producción, la productividad, qué lindo, pero bueno, no es lindo cuando quien tiene que hacer eso pues tiene que pasar más de 14 horas en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no había un método de selección, digamos, propio como se conoce ahora, ¿no? Presenta tu CV, tienes que esperar la respuesta, ni siquiera sabes si lo lees o no lees cuando lo mandas por ni siquiera te responden. Ahí era más, llegas y ya te veo, te examino, sabes, ya pasas, ¿no? Tu pasado no importa, salvo, como dije, sea algo pues más de delito, ¿no? Pero ahí ya dentro de la empresa, ahí ya pues como te comportabas en la empresa era como pues ya se te veía si podías continuar o no. Luego de eso, ¿qué sucede? La Primera Guerra Mundial. Y en esta parte sí es muy interesante de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es en donde vamos a ver los primeros instrumentos de selección, ¿no? De selección, los primeros instrumentos, los primeros métodos, por ya con toda su palabra, de selección y verdaderos procesos, se podría decir, hasta en esa época, verdaderos procesos, porque ya en esa época, ¿qué es lo que sucede? Se necesita captar, no como en las fábricas que ya entras y sabes, no sabes, acá te enseño, sabes leer, sepas escribir o qué sé yo, no. Acá sí se necesita cubrir un perfil básico importante. ¿Por qué? Porque vas a ir a la guerra. Y no solamente era para el tema de la guerra, sino ya cuando hablaré en la Segunda Guerra Mundial eran métodos para poder seleccionar pues espías, ¿no? Para poder seleccionar gente pues de cargos mayores para poder manejar ciertos aspectos de la guerra. Entonces también utilizaban métodos, instrumentos muy, muy, muy minuciosos. Pero bueno, volviendo a la Primera Guerra Mundial, es ahí donde ya existen sistemas, métodos en el que todo recluta tiene que pasar para ver si entra o no entra a ser seleccionado pues para que vaya a la guerra. Como muchos saben, porque me imagino que los que me están oyendo les gustan estos temas, como muchos saben, la Primera Guerra Mundial cayó pues como una cuestión de cuento de hadas para la gran mayoría de la población que estuvo inmiscuida en esa guerra, ¿no? Fue algo como muy emocionante, ¿no? Los que han visto Sin Novedad en el Frente me podrán entender, porque, y no solamente ahí, sino en otros libros que también cuentan, ¿no? Como La Caída de los Gigantes, que había una especie de emoción, ¿no? De querer una cuestión ilusoria, ¿no? Como una especie de hipnotismo, ¿no? Yo quiero ir, y todos se postulaban, pero tenían que pasar pues el tema de talla, peso, salud, si estaban bien, ¿no? Y ya los seleccionaban, ¿no? Ya en un momento en el que estaban ya muy desesperados, perdieron la mano del proceso de selección o del método de selección, porque ya como estaban reclutas, ya
agarraban lo que podían, ¿no? Asisten enfermos, qué sé yo, porque no había más gente. Y ese fue su craso error. Es decir, ahí hago un paréntesis, ese fue su craso error de los que perdieron la guerra, porque comenzaron a llevar a gente poco preparada, no solo en el tema de armamento, de saber qué hacer o no hacer o qué sé yo, sino que no estaba calificada. Había un error en el método que utilizaron con esa persona para seleccionarlo, ¿no? Pero bueno, en la guerra y en el amor todo vale, así es que siempre están ahí, pues ya no importa, ¿no? Que vaya, pero necesitamos gente que al menos dispare, por decirlo así, de manera muy cruda. Entonces, es eso básicamente como fue, ¿no? Su método, por decirlo así, de selección en la Primera Guerra, ¿no? Sí había mucho cuidado con el tema de salud, peso, talla, ¿no? Que tenías que combatir, y iban todos. Iban desde las clases sociales altas, nadie se corría, nadie se escapaba, nadie se iba a otro país o nadie ponía un documento falso de que no, yo no estoy apto, ¿no? Todos iban porque había ese velo de ilusión, no solo en Alemania, sino en Austria, en el imperio austrohúngaro de esa época, sino que también de parte pues de Inglaterra, ¿no? Y de todos los que estuvieron, Francia, Italia, de todos los que estuvieron metidos en lo que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, esos métodos que utilizaban cumplían, ¿no? Fue el inicio de que vamos a reclutar y vamos a seleccionar y vamos a aplicar esto para ver quiénes son los mejores, y pasa. Y les funcionó al inicio, porque al inicio pues Alemania estaba ganando la guerra, pero luego ya cuando comenzó a desestabilizarse pues comenzó a meter reclutas poco capacitados, ¿no? Es cuando se entra la desesperación en el sistema burocrático que dirige eso, ¿no? Y bueno, al final ya sabemos en qué terminó todo esto, muchas muertes y todo, pero ¿por qué es importante que he comentado esto? Porque esa parte es el inicio, ¿no? El inicio de lo que ahora nosotros conocemos como ciertos aspectos en los métodos de selección que utilizan varias empresas, organizaciones públicas, privadas, o cualquier persona que necesite gente, hasta alguien que necesite alguien en su casa para hacer algo, siempre le va a pasar un método de selección, ¿no? Le va a hacer preguntas, le va a decir, y la intuición, que juega también, va a hacer si se acepta o no. Entonces, ¿qué sucede de acá? Viene luego la Segunda Guerra Mundial. Estos métodos de selecciones, ¿qué sucede acá? Se perfeccionan, ¿no? Se perfeccionan, yo creo, en el sentido de que ya habiendo estado en una primera guerra, en donde obviamente hubo métodos de selección no solo para soldados, no solo para gente que iba a ir al frente, sino para los que estaban detrás, ¿no? Mejores ingenieros, mejores técnicos, mejores espías, mejor gente que pueda pues aportar lo mejor de sus conocimientos a lo que se quería lograr, ¿no? Que era ganar una guerra. Muchos dicen, no, pero que se ríe. No, cuando uno se mete a una guerra es para ganar, porque si pierdes no te conviene perder. Lo pierdes todo, y una de esas cosas que pierdes es dinero, porque tienes que indemnizar al país ganador con cantidades exorbitantes, como lo que le pasó a Alemania en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y con la división pues de los imperios, y que se cayó pues la monarquía de los Kaisers y todo. Entonces fue una debacle total, pero eso ya tuvo unas consecuencias que no entran en este tema, quizás en otros episodios. Pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial estos métodos de selección se perfeccionan, por decirlo así, se perfeccionan. Y ya existe las pruebas, lo que ahora conocemos, ¿no? Muchos dicen, me van a hacer una prueba, ¿no? Una prueba, dibuja a ver una sombrilla, o no sé, no te cae la lluvia, no recuerdo. Yo también he pasado por esas pruebas, creo que las fallé. Y eran pruebas psicométricas, psicológicas, porque sabían que ahora se tenía que llevar al frente a gente preparada,
porque tienes que ir a la guerra con gente preparada. Si va a ir en avión, en navíos o en lo que es como el ejército, en todo lo que es tierra, tiene que ir gente preparada. Y no solo eran generales, oficiales, sino soldados, ¿no? Entonces hubo esta minuciosidad de querer reclutar un montón de gente. Obviamente hacían muchos llamados, pero en sus métodos en que los seleccionaban, en los métodos, ¿no?, que utilizaban para cada tipo de arma, para cada tipo de gestión bélica que se iba a hacer, ya comenzaron a venir las pruebas específicas, pruebas psicológicas, pruebas esos test para descubrir si mentías o no, y todo eso, ¿no? Entonces acá ya vemos cómo el tema de los procesos de selección o de los métodos de selección, aunque en ese aspecto yo creo que sí se pueden llamar procesos, ¿no? Porque entras con un montón de reclutas, algunos son asestados, no, pero los que quedan ya sabes que necesitan mejorar, y obviamente van a pasar a un tema de entrenamiento que dura 1 mes, 2 meses, ¿no?, antes de que vayan al campo. Algo que ahora no, o sea, pasas y ya tienes 2-3 meses de prueba, pero no es que te están entrenando, ¿no? Muchos te dejan ahí al vacío y puede ser con buenos malos fines, pero no hay pues esa técnica, ¿no?, de que realmente haya el proceso, sino que es un método nada más. Entonces es ahí donde viene la minuciosidad, ¿no? Hasta inclusive en Inglaterra también se generan pues muchas pruebas específicas para saber si las personas tienen las competencias que ellos necesitan, ¿no? No es que tengas la competencia que a ti te hace relucir, ¿no? Porque es bien difícil que uno mismo se pueda ver con objetividad. Es la otra persona quien va a ver si realmente tienes eso, y eso lo descubrían y lo potenciaban para sus fines, ¿no? Indistintos. Entonces es ahí en donde surge el tema de las pruebas psicológicas. ¿Pero por qué? ¿Por qué surgen ahí las pruebas psicológicas? ¿No? Porque antes en la parte pues medieval, artesanal, por decirlo así, o de la revolución industrial, no existían estos temas psicológicos, salvo a ver detallitos, no, a ver, pon la tuerca, a ver cuánto te demoras en poner una tuerca, ¿no?, en los trabajos seriales, pues o cuánto te demoras en doblar una sábana, no tienes que doblar 1000 sábanas en 2 minutos, qué sé yo, esas cositas pues seriales, manuales, ¿no?, propio de una industria. Pero ¿por qué? Pero los temas de pruebas psicológicas hechas en la revolución, en la primera y en la segunda guerra mundial, era precisamente porque se requería especialización, gente que realmente cumpla, ¿no?, qué sé yo, temeridad, ¿no?, lealtad, cosas, y utilizaban instrumentos que midan todo eso, ¿no?, que midan todos esos aspectos. Lo demás se podía enseñar pues a disparar, a pilotear una nave, qué sé yo, ¿no?, a correr, porque básicamente era correr, ¿no?, estar atento, poder leer señales, poder leer códigos, ¿no? Pero los otros aspectos psicológicos esenciales que tenían que tener era de algo indispensable, porque los están mandando a una guerra en donde esa parte psicológica decidía pues si ellos viven o mueren, ¿no? Cómo se podían salvar ellos en una situación distinta, ¿no?, en una situación en la que puedan estar entre la vida y la muerte, en la que tengan que delatar a alguien o no. Entonces muchos aspectos así. Entonces ahí la relevancia de las pruebas psicológicas. En lo personal me parece ridículo que para un puestito de oficinista te hagan como 3, 4, 5 pruebas psicológicas, ¿no? Cuando yo creo que hay aspectos en donde el pasado no tiene por qué verse, o tu pasado psicológico, ¿no?, o tu presente psicológico, qué sé yo. Yo creo que si sabes hacer lo que tienes que hacer es suficiente, y en el mismo sistema como hacían los artesanos o en los medievales, ya en el transcurso del trabajo uno puede darse cuenta si eres lo que necesitamos, y si no, bueno, ¿no?
pero son esas cosas en las que te hacen unas pruebas, wow, en las que uno algunas veces ni siquiera sabe cómo responder, y si lo respondes porque te explican una vez mal, te explican unas 2 veces mal, y bueno, no sabes, y da vergüenza pues volver a preguntar, y lo haces como sea y sales descalificado. No hay una objetividad, y considero que no hay gente preparada para llevarlos a cabo. No hay. En especial si todos los que te hacen las pruebas son, pues, ni siquiera son psicólogos, son estudiantes de psicología, ni siquiera son psicólogos colegiados, son psicólogos que están estudiando o han sacado su bachiller, ni siquiera están titulados. Entonces no hay una seguridad de que esas pruebas que se están haciendo, ese filtro laboral que se hace, pongo entre comillas, sea el adecuado, y es, creo, uno de los primeros escollos grandes del desempleo. Pero bueno, eso ya será otro tema también. Entonces, estas pruebas que surgen, estas formas que surgen para poder seleccionar a todas las personas que se reclutan, cuando ya acabó la época de guerra, ¿qué se hacía con todos estos métodos que se crearon para seleccionar, para elegir al mejor talento, por decirlo así? Se trasladan al campo empresarial. Porque ya sabemos que Estados Unidos, pues, un país se comenzó a industrializar extremadamente rápido, y todas esas formas, ¿no?, que se crearon inicialmente en la Segunda Guerra Mundial, de selección, de selección por competencias, de selección específica, y todo un montón de nombres que tienen, pues se trasladaron al tema empresarial. Todos los que han estudiado administración deben saber el tema de Ford, ¿no? En Ford, pues, hacían muchas pruebas, ¿no? Cómo el trabajador se adaptaba a la luz, cómo podía trabajar, casi igual a como cuando se hacían las pruebas para el tema de los reclutas, ¿no?, para seleccionarlos a la guerra. ¿Por qué? Porque también es una forma de generar empleo. Porque ¿qué hacían con todas esas personas que se habían especializado en eso y ya acabó la guerra, ya no sirve? No, entonces vamos a ponerlo. ¿Dónde? Vamos a ponerlo, pues, ahora, pues, en todas las fábricas, las empresas que comiencen a crearse, ¿no? Y obviamente, como el modelo americano, de pronto, al haber ganado la guerra, se convierte, pues, en el modelo del mundo, todos lo comienzan a copiar creyendo que es el más adecuado. Es el más adecuado, sí, pero también hay que ponerlo en qué situaciones. En qué situación es adecuado aplicar ciertos métodos de selección. No son procesos eran para la guerra, creo yo. Obviamente se ha quedado el concepto, pero esos métodos que se utilizan de selección en la actualidad, considero que algunos tienen que ser adaptados, ¿no? Pero muchos, como empresas, quieren parecerse rimbombantes y quieren hacer tantos escollos. Bueno, para ingresar acá tienes que pasar 8 procesos, ¿no? Tienes que pasar 8 métodos, ¿no? El CV, la prueba psicológica, la prueba infralógica, la prueba supralógica, la prueba intelectual, o sea, todo un montón, de al final ya no, ¿no? Y quedó el supuestamente mejor, que luego a los 2 meses termina renunciando o los terminas votando. Entonces hay algo ahí que no está funcionando bien, porque en una realidad en la que se vive en determinado país, se tienen que utilizar métodos, instrumentos de selección amoldados a la realidad de un país. No puedes pedir, pues, que un trabajador, pues, sea, pues, que se comporte, pues, como un egresado de Oxford, ¿no? Si es una persona que ha vivido, que ha nacido en el país y se ha desarrollado según la cultura, la forma del país, la visión del país, la idiosincrasia del país, ¿no? No puedes darle pruebas que se aplican, pues, para ingresar a la mejor empresa británica o japonesa, ¿no? Que muchos dicen, ay, el método Kawasaki, o no sé, Ishishi, Shushishi. No, que tiene que seguir este método, ¿no? Como si nosotros tuviéramos, pues, el pensamiento japonés. Es ridículo, ¿no? En ese aspecto yo creo que es ridículo. Entonces creo que hay que también ubicarse en la realidad de todos, ¿no?, según el país en el que esté. En este caso, pues, yo soy peruana, ¿no?, y lo digo en ese enfoque. No solicitar, pues, formularios rimbombantes que, ay, no, lo utilizó Stanford, lo utilizó según el método de negociación americano, y no sé, como si acá fuera así.
hemos perdido esa visión y considero de que el utilizar métodos inadecuados de selección es lo que ha generado y lo que genera y lo que generará un escollo tremendo para seguir generando desempleo, porque muchos postulan y al final piensan que utilizando esos métodos estás encontrando el talento, y al contrario, estás buscando un talento británico que no vas a encontrar en un pueblo peruano, o un talento japonés, un talento americano, porque le estás poniendo pruebas que no son acorde a la idiosincrasia, acorde al sistema estudiantil peruano, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido pues el primer episodio de Recursos en la Historia. Espero que les haya interesado, y como puse, pues es un acercamiento laboral, ¿no? Un acercamiento laboral entre todos estos métodos de selección histórica que ha ido pasando. He hecho así un resumen muy breve, porque obviamente podríamos hablar desde antes de Cristo, ¿no? De la época del Imperio Romano, de la época pues de los egipcios, y irnos muchísimo más atrás. Sin embargo, algo que tienen en común es que en esas épocas, para cosas precisas, eran 2-3 puntos esenciales, nada más. Y salvo hayas cometido un delito, no te contrataban porque ya estabas marcado, pero sin embargo ya no querían saber, solamente tenías que ser persona adecuada para ese puesto. Y ya en el transcurso iban a ver cómo te comportan. Si eres un ladrón, te comportas de tal manera abusiva, obviamente te sacaban, o ya utilizaban pues sus formas, ¿no? Formas crueles en algunos casos. Pero creo que siempre hay que tener una especie de conciencia situacional real cuando se quiere aplicar métodos de selección, ¿no? O lo que los llaman ahora procesos de selección, que para mí, en mi opinión, han sido bien llamados en las guerras mundiales. No son procesos, ¿no? Entra, sale, pero en este caso son métodos. Utilizan un método, un instrumento contigo para saber pues si eres adecuado a un puesto, y te ponen pues 1000 pruebas, 1000 preguntas, como si en el país pues todos fuéramos egresados de Oxford, ¿no? Como si todo el mercado laboral fuera pues un país egresado de Oxford. Te ponen una prueba japonesa, ¿no? Como si tuviéramos pues la mentalidad, y lamentablemente ya quisiéramos muchos, pero no es así. Estamos en camino, se puede lograr, sí, pero el presente no avala eso. Entonces creo que hay que verlo siempre un método de selección que se sitúe de acuerdo a la realidad, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo en este primer episodio. Espero lo disfruten. Si tienen alguna consulta, me pueden escribir a mi correo, o si no, en el comentario. Sin embargo, este ha sido el primer episodio. No soy experta en este tema, me estoy lanzando por primera vez porque es algo que me gusta mucho. Y bueno, ya regreso en el segundo episodio con algún otro tema que sé que va a ser de su interés. Muchísimas gracias. Hasta pronto.